El profeta Elías se alza como una figura imponente en la Biblia. Su vida y obra resuenan con valentía, con fe y con un compromiso inquebrantable con Dios. En tiempos de crisis espiritual, Elías se levantó como una voz solitaria, desafiando a reyes y a falsos dioses. Su historia nos recuerda el poder de la fe y la importancia de mantenernos firmes en nuestras convicciones, incluso frente a la adversidad. Elías vivió en el siglo IX a.C., una época turbulenta en Israel. El reino estaba dividido y la idolatría se extendía como una plaga. El rey Acab y su esposa Jezabel, adoradores de Baal, lideraban al pueblo por un camino de perdición. En este contexto sombrío, Elías surge como un faro de esperanza, un defensor incansable del Dios verdadero. Su historia, relatada con intensidad en los libros de Reyes, nos inspira a mantenernos fieles a Dios en medio de un mundo que a menudo olvida o rechaza lo divino. A través de su ejemplo aprendemos que la fe verdadera puede mover montañas y que la obediencia a Dios trae consigo bendiciones inimaginables. Uno de los episodios más conocidos de la vida de Elías es su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este evento, narrado en el primer libro de Reyes, capítulo 18, ilustra el poder de Dios y la futilidad de la idolatría. Acab, influenciado por Jezabel, había permitido la adoración a Baal, un dios cananeo de la fertilidad. El culto a Baal, con sus rituales sensuales y sacrificios humanos, se contraponía directamente a la adoración del Dios único y verdadero de Israel. Con la autoridad que me confiere mi llamado profético, desafío a los profetas de Baal a una prueba pública. El desafío consistía en invocar a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo y consumieran un sacrificio. Los profetas de Baal danzaron, gritaron y se autoinfligieron heridas, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Baal, un dios falso, no pudo responder a sus súplicas. Elías, con la serenidad que da la fe, preparó su propio sacrificio. Reparó el altar del Señor que había sido derribado, colocó la leña y ató el becerro. Luego ordenó que se empapara todo con agua, 3 veces, para que no quedara duda del poder de Dios. Respóndeme, Señor, respóndeme. Que así este pueblo sepa que tú, Señor, eres Dios, y que eres tú quien les ha hecho volver a ti. Y el fuego del Señor cayó del cielo, consumiendo el holocausto, la leña, las piedras e incluso la tierra y el agua que lo rodeaban. ¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios! Elías, habiendo demostrado la supremacía del Dios de Israel, ordenó que se ejecutara a los profetas de Baal, cumpliendo así la ley divina y restaurando la justicia en el reino. Este evento crucial en la vida de Elías nos enseña la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe, incluso cuando nos encontremos solos en nuestras convicciones. La valentía de Elías para enfrentar a la multitud y a los falsos profetas nos inspira a ser portadores de la verdad, sin importar el costo. El episodio del fuego del cielo en el Monte Carmelo es central en la historia de Elías. No solo demuestra la impotencia de los ídolos frente al poder del Dios verdadero, sino que también revela la profunda fe de Elías. Su confianza en Dios era absoluta, tanto que no dudó en poner su propia vida en juego. Sabía que Dios no lo defraudaría, y su fe fue recompensada con un milagro asombroso. Este milagro no solo impresionó a la multitud presente, sino que también ha resonado a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones de creyentes. A pesar de la victoria en el Monte Carmelo, la lucha de Elías no había terminado. Enfurecida por la muerte de mis profetas, juro venganza contra Elías. Su amenaza de muerte obligó al profeta a huir al desierto, presa del miedo y la desesperación. Este episodio nos muestra que incluso los héroes de la fe pueden experimentar momentos de debilidad. Elías, quien había desafiado a reyes y había visto el poder de Dios de primera mano, ahora se encontraba huyendo por su vida, abrumado por el temor. Sin embargo, es importante recordar que Dios no me abandonó en mi momento de necesidad. En el desierto, Dios se le apareció a Elías, lo confortó y lo fortaleció para continuar su misión. En la soledad del desierto, Elías se encontró cara a cara con su propia fragilidad. La amenaza de Jezabel, la fatiga de la lucha y la aparente falta de resultados tangibles me sumieron en un profundo abatimiento. Sin embargo, fue en este desierto, símbolo de la aridez espiritual que a veces enfrentamos, donde Dios se le reveló de una manera nueva. Dios no se manifestó en el viento impetuoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en una suave brisa. En ese susurro apacible,
Elías reconoció la voz de Dios, una voz que lo invitaba a la intimidad, al encuentro personal. Dios, en su infinita misericordia, no te reprendió por tu desánimo, sino que te reconfortó y te alimentó, preparándote para la siguiente etapa de tu viaje. La experiencia de Elías en el desierto nos enseña que la fe no siempre se trata de grandes demostraciones de poder o de victorias resonantes. A veces, la fe se manifiesta en la capacidad de perseverar en medio de la adversidad, de encontrar a Dios en la soledad y de aceptar su gracia, incluso cuando nos sentimos indignos. Dios no buscaba un superhéroe infalible en Elías, sino un hombre dispuesto a seguirlo con sinceridad de corazón. Elías, a pesar de sus miedos y dudas, nunca dejó de confiar en Dios, y en su debilidad experimentó el poder sustentador de la gracia divina. La historia de Elías nos recuerda que todos somos susceptibles al desaliento y al miedo, pero que la fidelidad de Dios nunca nos abandona. Él promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. El profeta Elías dejó una huella imborrable tanto en la tradición judía como en la cristiana. Su figura trasciende los límites del Antiguo Testamento y se proyecta con fuerza en el Nuevo Testamento y en la tradición religiosa posterior. En el judaísmo, Elías es recordado como un precursor del Mesías. Se espera su regreso para anunciar la llegada del tiempo mesiánico, un tiempo de paz y justicia para Israel y para el mundo entero. En la cena de Pascua se deja un lugar vacío en la mesa y una copa de vino para Elías, simbolizando la esperanza de su regreso. Para los cristianos, Elías también ocupa un lugar especial. Aparece junto a Moisés en el Monte de la Transfiguración, un evento narrado en los Evangelios. Jesús, en compañía de Pedro, Santiago y Juan, se transfiguró ante ellos, y su rostro resplandeció como el sol. Moisés y Elías, representantes de la ley y los profetas, conversaban con Jesús sobre su partida, que pronto se llevaría a cabo en Jerusalén. Esta escena subraya la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y la importancia de Elías en la historia de la salvación. La presencia de Elías en la Transfiguración también anticipa la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Así como Elías fue arrebatado al cielo en un carro de fuego, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles en forma de lenguas de fuego, llenándolos de poder para anunciar el Evangelio a todas las naciones. La vida de Elías ofrece un mensaje de esperanza y desafío para el creyente moderno. En un mundo donde la idolatría adopta nuevas formas y donde la presión para conformarse a los valores del mundo puede ser abrumadora, el ejemplo de Elías nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe. Elías nos enseña que la fidelidad a Dios puede implicar tomar decisiones difíciles y enfrentar la oposición, incluso de aquellos que están en el poder. Su valentía para desafiar a Acab y Jezabel, y para confrontar a los profetas de Baal, nos inspira a ser valientes en la defensa de la verdad, incluso cuando eso signifique ir contra la corriente. La vida de Elías también nos recuerda que la fe no nos exime de las dificultades y el sufrimiento. Elías experimentó el miedo, la duda y la desesperación, pero incluso en sus momentos más oscuros, nunca perdió de vista la fidelidad de Dios. Su experiencia en el desierto nos enseña que Dios está presente en medio de nuestras luchas, ofreciéndonos consuelo, fortaleza y dirección. Elías nos enseña que la fe no se trata de tener todas las respuestas o de vivir una vida libre de problemas, sino de confiar en Dios en todo momento, tanto en los buenos como en los malos. El profeta Elías se erige como un gigante de la fe, un hombre que se atrevió a desafiar a reyes, a confrontar la idolatría y a proclamar la verdad de Dios sin temor a las consecuencias. Su vida, llena de momentos de valentía, debilidad, desesperación y esperanza, nos ofrece un modelo a seguir en nuestro propio caminar de fe. Que su ejemplo nos inspire a vivir con integridad, a defender la verdad con valentía y a confiar en la fidelidad inquebrantable de Dios, sin importar las circunstancias que enfrentemos.